Ahora sí, comenzamos entonces la clase del día de hoy. Ya saben ustedes, ¿cierto? Participación y argumentación en democracia, terceros medios 2021. Clase 24 que corresponde a la semana del 20 al 24 de septiembre. O sea, 20 hoy día, tercero y tercero A, tercero B, el miércoles 22 el tercero medio C. Pero se entiende durante la semana porque puede que haya alguna tareilla por ahí. No sabemos todavía. Ah, sí, no va a estar. Ok. Lo que vamos a hacer hoy día es revisar y aplicar los criterios de análisis propuestos por el modelo argumentativo de Stephen Tolmin en un reportaje. ¿Ya? En realidad un fragmento de un reportaje. El propósito es que podamos analizar un texto argumentativo mediante el modelo de Stephen Tolmin con el propósito, con el fin, ¿cierto?, de profundizar la comprensión de las leyes de paso. De ahí aparece un concepto nuevo, que no es tan nuevo, que son las leyes de paso, que a mí me costó una enormidad encontrar una definición concreta de lo que es una ley de paso. De hecho, si ustedes googlean ley de paso, ¿cierto? Le van a salir leyes de tránsito, que se refieren, ¿cierto?, a los pasos de cebra y unas cosas que nada que ver. Que tiene que ver más con temas, ¿cierto?, de educación vial, ¿cierto? Más que un tema, digamos, que tiene que ver con la argumentación. Y para ver específicamente qué es una ley de paso de la argumentación, hay que entrar a entender, ¿cierto?, cómo funciona el modelo de Tolmin desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que él plantea teóricamente, y es bastante complejo. Son libros y libros que hay que leer para poder entender el concepto. Pero ahí encontramos una definición escueta y contingente, digamos, a la clase. Ok, la idea es que estas leyes de paso nos permitan aproximarnos de mejor manera, ¿cierto?, a una probabilidad más cierta con respecto a lo que se está argumentando, ¿ya? Por eso le da más formalidad a la argumentación. Entonces, aprendiendo desde la casa, ¿cierto? Todavía estamos en esta modalidad virtual. Y el objetivo que se activa, ¿cierto? Sería el objetivo número 6, que es el de evaluar críticamente argumentaciones surgidas, perdón, en los distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose, obviamente, en este caso, ¿cierto?, a los alcances que tienen en la comunidad, las pertenencias, los temas que se analizan, el propósito perseguido, la legitimidad de la evidencia, a propósito de leyes de paso, y de las relaciones lógicas también, que también tienen que ver con las leyes de paso, ¿ya? Las relaciones lógicas establecidas. Se supone que si yo digo A en un argumento, todo lo que vaya a decir después, B, C, D, qué sé yo, está en coherencia con ese A. Esa coherencia es lo que trata de buscar evidenciar una ley de paso. Es como complicado de entender teóricamente, pero es súper sencillo de entender, ¿cierto?, en la práctica. ¿Ok? Por eso vamos a ir haciendo como un recuento de lo que se supone es el modelo esquemático de Tolman. Vamos con este esquema, ¿cierto?, específicamente, que es el primero que vimos, ¿cierto?, conocimos de este pensador, podríamos decirlo así, teórico, eh, a propósito. Recuérdense que Tolmin era psicólogo, ¿cierto? Y profesor de psicología y entre otras cosas, ¿cierto? Él lo que buscaba era que las, las, los trabajos de sus estudiantes, ¿cierto?, tuvieran más que los trabajos psicológicos, las tesis que ellos presentaban a propósito de las teorías que se estaban construyendo por allá por los años 60, 70, 80, específicamente donde tuvo Tolmin más activo, tuviera cierta seriedad en la propuesta, en la proposición argumentativa sobre los descubrimientos, qué sé yo. Entonces, frente a eso, él desarrolló una pauta, podríamos decir, un esquema, un modelo, en el que las presentaciones de sus estudiantes, específicamente los argumentos que ellos esgrimían en torno a las teorías, los descubrimientos que estaban haciendo sobre el comportamiento humano, de los niños, qué sé yo, fuera ordenado, básicamente. Y puesto, obviamente, sobre la mesa de discusión, con el afán, obviamente, de demostrar, de hacer que esta presentación de datos, ¿cierto?, específicamente de argumentaciones, fuera una demostración para que quedara como prueba, ¿cierto?
para que sea, ¿cierto? Obviamente discutible, no con la certeza, porque todo en materia, sobre todo en la materia de psicología, ¿cierto? Es discutible todavía, aún, no hay nada 100% concreto, son teorías. Entonces, frente a eso, él dijo, bueno, tiene que haber un modelo que ordene, que ayude, ¿cierto? Y que permita que lo que se está presentando tenga cierta rigurosidad. Sin embargo, esa rigurosidad en el ámbito del conocimiento humano, específicamente la psicología, es todavía debatible, ¿cierto? Probable. Entonces, esa es una rigurosidad un poco flexible, algo así. Entonces, por eso él dice y incorpora dentro de la construcción argumentativa que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Esta idea de la reserva y el cualificador modal. Eso es como, perdón, tus aportes. Entonces, toda tesis a la que uno podría llegar como conclusión, después de haber pasado por datos, ¿cierto? Y sus respaldos y por sus garantías, ¿cierto? A propósito de ir comprobando y demostrando, tiene evidentemente, ¿cierto? Un matiz de probabilidad, que es el cualificador modal, ¿cierto? Y una reserva, que es una excepción o una salvedad. Básicamente eso. O sea, nosotros conocemos y hemos visto, ¿cierto?, que toda tesis o conclusión, en este caso, él le dice conclusión porque es a lo que uno llega, ¿cierto? Pero uno puede presentar una tesis al principio del argumento, obviamente tal. Permiso, perdón. Voy a alejar un poquito porque busco pañuelos, perdón. Pero para poder concluir o tener una tesis, debo presentar evidencia, datos, que tengan coherencia con esa conclusión o aserción, ¿cierto? Ahora, claro, eso es lo que nosotros conocíamos, es básicamente lo que hemos visto como tesis y argumentos. Tesis, argumentos. Pero él dice, bueno, esos argumentos tienen que estar respaldados por datos, esos datos tienen que tener cierta garantía, y preferentemente, ¿cierto?, lo que uno se presenta como tesis debe ser algo probable, no cierto, no 100% cierto, ¿ya? Y el hecho también de la salvedad o reserva, como les decía. En un ejemplo concreto, para que vamos recordando todo lo mismo en clase también, ¿cierto? Yo les decía, miren, a propósito, hay una tesis que sería esta. En el aula de clase, ¿cierto? Los pupitres de los estudiantes y el escritorio y la silla del docente deberían ser sustituidos por mesas redondas de trabajo grupal. ¿Por qué? Uno dice, ¿cierto? Para entender la tesis. Porque sentados en pupitre, los alumnos son obligados a trabajar aislados del grupo. El pupitre frena el trabajo cooperativo y el pupitre, ¿cierto?, ayuda a marcar una diferencia entre el espacio del docente y el de los estudiantes. Hay como una idea como de sesgo. El enfoque cooperativo, dice el respaldo de esta evidencia, como estrategia metodológica, permite la realización de tareas académicas con mayor facilidad. Y eso lo dice a propósito los investigadores Johnson y Johnson. La garantía de esto es que el rendimiento del trabajo grupal es obviamente superior al trabajo que se hace de manera individual. Hay un dicho, ¿cierto?, que nos podríamos utilizar como ley de paso, a propósito en este caso, que es dos cabezas piensan mejor que una, ¿cierto? Eso se dice, eso se cree, ¿cierto? Se estipula. ¿Cómo podemos vincular esas dos ideas? Justamente por el desempeño, ¿cierto? Aquí la garantía juega a hacer la parte formal de esa tesis, ¿cierto? Preliminar, que dos cabezas piensan mejor que una. Por eso entonces se debería disponer de otro tipo de mobiliario en las clases, específicamente un mobiliario que sea de tipo redondo para que se trabaje, ¿cierto?, preferentemente en grupo. Bueno, ahora por el coronavirus no se puede mucho, pero se entiende que cuando volvamos un poco a la normalidad, habría que repensar un poco, ¿cierto?, la forma de trabajar. Específicamente,
en tareas que tienen que ver con la formación, no por ejemplo, con una prueba. Ahí obviamente hay que separar y todo lo que se hace como show, ¿cierto? Para, para que no se copien. ¿Ya? Y la reserva sería, o esta salvedad, lo que acabo de puntualizar, ¿cierto? A menos que se realice una actividad o trabajo de tipo necesariamente individual, como podría ser una prueba, por ejemplo. Si es una tarea 100% individual. ¿Ya? Eso. O sea, hasta ahí vamos entendiendo. Sí, mi perro. Vamos entendiendo, ¿cierto?, de qué trata esto de Toggle. Ahora, pregunto, ¿qué se requiere para construir un argumento sólido? ¿Y de qué depende, ¿cierto?, el peso de un argumento? Porque mucho habla de, no podemos hablar de validez o invalidez, ¿cierto? No podemos hablar de un argumento eh, verdadero o falso, a menos que, evidentemente, ¿cierto?, estos argumentos estén sostenidos en pruebas que no son necesariamente competentes o coherentes con lo que se está probando, con lo que se está tratando de teorizar o plantear como tesis, ¿cierto? Como planteamiento. Bueno, frente a esta pregunta, a estas dos preguntas que son súper importantes de reconocer justamente para poder evaluar la calidad de un argumento, que se requiere para construir un argumento sólido, ¿cierto? Y de qué depende el peso de un argumento desde el punto de vista, ¿cierto?, de su validez. Hay que reconocer, por ejemplo, para ir respondiendo a esta pregunta, hay que reconocer el contexto del hablante. El contexto del hablante de lo que se está diciendo, ¿cierto?, específicamente. En qué ámbito se está hablando, eh, cuáles son los alcances, ¿cierto? El impacto que puede generar específicamente el contexto en lo que se está diciendo, si se entiende el tema específicamente. Analizar el tipo de conocimiento y argumento frente, ¿cierto?, al contexto, frente al tema que se está planteando, entender, ¿cierto?, a través de un análisis, qué tipo de conocimiento y argumento está poniéndose de manifiesto en el argumento. O sea, lo que uno va a decir o lo que uno está leyendo, ¿cierto?, como argumento. Identificar inmediatamente la tesis propuesta y de cómo, ¿cierto?, se relaciona con los argumentos. O sea, ver si es coherente lo que se está diciendo como tesis con lo que se está defendiendo como argumento. O sea, si hay una coherencia entre estos dos elementos. Y ahí, justamente en ese punto 3, las leyes de paso, que son fundamentales. Luego, reconocer y valorar la evidencia y respaldos dados, ¿cierto? Hay que básicamente entender que la evidencia y los respaldos, ¿cierto?, son también, más allá de la coherencia, son también, ¿cierto?, un aporte más que otra cosa. Y distinguir los modalizadores discursivos del hablante, que serían esto, ver esto cuán probable, ¿cierto?, eh, se ha estado mostrando, ¿cierto?, en lo que se plantea como tesis. Y con eso, con esos 5 elementos, ¿cierto?, tenemos, a propósito de dar los 5, ¿cierto?, tenemos los cinco puntos que podrían decirnos, si se cumplen, ¿cierto?, que el argumento que se está evaluando o analizando es sólido y desde el punto de vista, ¿cierto?, de la calidad del argumento, es un argumento de peso. ¿Ya? Vamos a un ejemplo. Este es un ejemplo que tiene, a su vez, dos ejemplos. O sea, son dos argumentos en uno. Es un reportaje que se hizo a propósito en la revista Paula, me parece que no me equivoco, que tiene que ver esencialmente con el rol de los padres, o sea, papá varón, en el postnatal. Y se habla, ¿cierto?, acerca del postnatal como una instancia de compartir la paternidad. Aquí entendiendo, ¿cierto?, el rol maternal, perdón, y paternal propiamente tal. O sea, el rol de mamá y de papá como una tarea compartida. ¿Qué estamos haciendo mal? Dice. Ya hay una propuesta, evidentemente, ¿cierto?, en el título de que, como tesis, ¿cierto?, que algo no está bien hecho. Entonces, ¿qué dice el reportaje?
Lo que dicen los expertos, acuérdense, esto es un fragmento, no está el texto completo, porque es más largo de lo que aparece aquí. Dice, la psicóloga de niños y adolescentes y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Chilena, Lilian Hittelman, ¿ya? Sabemos que aquí lo estamos contextualizando. Recuerden, el primer punto para ver si los argumentos son de peso es saber el contexto, ¿cierto? Específicamente entender, digamos, quién es el autor, cuál es, de qué estamos hablando, de qué está sosteniéndose su argumento. Vamos reconociendo inmediatamente, ¿cierto? Todos esos elementos que podemos permitirnos como medida. Fíjense que Lilian Hittelman es psicóloga, o sea, pega, bien, y además trabaja justamente con niños y adolescentes, porque puede ser psicóloga de adulto. Entonces, a lo mejor, ya, psicóloga, bien. De adulto, no sé mucho, pero como ella es de niños y adolescentes, entonces, sí, porque ahí es donde se puede hablar de paternidad con mayor propiedad, ¿cierto? De cuando uno es padre, ¿cierto? Específicamente cuando está a cargo de un niño o un adolescente. Entonces, sí, pega doble. Y además es psicoanalista, ¿cierto? Y pertenece a la Asociación de Psicoanalítica de Chile, o sea, una señora que tiene una institución que trabaja en torno al psicoanálisis, ¿cierto? Y es reconocida a nivel nacional. O sea, tres puntos buenos, como dicen en el rodeo. Ella dice, asegura, ¿cierto?, que no le extrañan estas cifras de que está haciéndose algo mal. Muy por el contrario, dice que la impresionarían si es que fuesen muchas las mamás que están dispuestas a ceder su postnatal. Esa es la idea. O sea, recuérdense que cuando hablamos de postnatal compartido, que generalmente es cierto, el periodo de postnatal se le concede a la madre, ¿cierto? Pero hay excepciones. Ahora, excepciones, por supuesto, que se entienden, que también hay que considerarlas, sobre todo, ¿cierto?, en el ámbito legal. Siempre las leyes tienen que cubrir todas las aristas. Entonces, para poder cederle, ¿cierto?, ese postnatal, en un caso muy crítico, ¿cierto?, al papá, hay que considerar algunos aspectos contextuales, no sé, no sé, porque la mamá fallezca, que la mamá sea ausente, o derechamente, que como se está dando, ¿cierto?, ahora la discusión acerca de la adopción homoparental, ponte tú que una pareja de gays, ¿cierto?, quieran adoptar a una guagua, a un niño chiquitito y un chico, digamos, que necesita los cuidados, obviamente, de apego que son necesarios, ¿cierto?, en los primeros meses de vida. Imagínense, entonces, obviamente, ahí va a tener que tomarse una licencia médica, va a poder, licencia médica que es el postnatal, ¿cierto? Que le permita, digamos, atender a esos cuidados del menor. Entonces, claro, puede ser una excepción desde el punto de vista legal, pero se entiende que como realidad es algo que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, y eso es lo que plantea este trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasaría what if, como dice Marvel, qué pasaría si la mamá dice, ya, ok, yo voy a seguir trabajando porque no puedo dejar de hacerlo, ¿cierto? Mi trabajo es mucho más desde el punto económico y desde el punto social, qué sé yo, la decisión que tome como pareja y diga la mamá, ¿cierto? Yo voy a seguir trabajando y hazte cargo tú, papá, ¿cierto? De cuidar al bebé. La mamá le deja la leche, ¿cierto? Se saca leche de sus mamás, ¿cierto? Le da leche materna, ¿cierto? Le deja la mamaderita y todo, digamos, es para el día y el papá lo muda, lo cuida, le da la leche, le saca los chanchitos, qué sé yo. Ese sería como la parte postnatal que es importante, le da el apego, ¿cierto? Que es necesario. A eso apelan ellas, que los papás también podamos, ¿cierto? Los papás varones, ¿cierto? En este caso el rol masculino, también podamos, digamos, estar ahí como un material disponible, ¿cierto? Para este postnatal. Estoy contextualizando, de eso se está hablando, por eso el fragmento de este reportaje omite esa parte contextual que es súper importante, por eso lo estoy haciendo yo, ¿ya? Ok, entonces ella dice que es importante que el padre
se reintegra al cuidado desde temprano, pero no en reemplazo de la madre, ¿ya? O sea, no está diciendo que el papá esté tanto como la mamá, ¿cierto? Lo más beneficioso para un hijo es que permanezca el mayor tiempo posible con su primer cuidador, ideal hasta los 6 meses, y que después se vayan introduciendo distintos personajes. Esto porque al principio las guaguas solo tienen ojos para una persona y necesitan aprender a comunicarse con ella o él, dependiendo del caso. Que exista un cuidador principal le genera seguridad, constancia y entendimiento. Explica. ¿Ya? Ok, vamos al siguiente power, al siguiente diapo. Sin embargo, dice, esto no quiere decir que los padres no deben estar presentes, porque se supone que durante los primeros 6 meses ella como psicóloga dice que es muy importante que haya uno de una figura, ¿cierto? Importante en este caso, que sea la mamá por el tema del apego, la leche, qué sé yo. Digo, de la leche materna. Antes se pensaba que ellos eran solamente un sujeto separador de la relación madre e hijo, pero también se ha visto que es súper importante como sujeto de identificación. Aunque la guagua requiera de una figura principal, el padre debe cumplir con el rol de sostenedor de esa diada, esa relación dual, para que la madre pueda hacer un buen maternaje, comillas, ¿cierto? La palabra maternaje no existe literalmente, necesita de la contención de él y saber que si a veces está cansada, va a haber otro que la puede suplir. Y ojalá, ¿cierto? Ese otro sea el papá. No se trata de que ella, no se trata de apoyar a la mujer, sino de apoyar el vínculo que existe entre ella y el hijo, asegura, ¿cierto? Es como si fuera un trabajo de equipo, justamente a propósito de lo que estábamos hablando de dos cabezas piensan mejor que una, en este caso dos corazones soportan mejor que uno, podríamos decirlo así, emocionalmente. De ahí, ojo que yo puse estas imágenes de películas que hablan de este tema, porque el contexto de este reportaje es mostrar un poquito que no hay mucho material, ¿cierto?, en el que se pueda discutir justamente el rol de padre, la importancia del rol paterno, ¿cierto?, para un niño. Específicamente estamos hablando de niños pequeños, pero en las películas que están mencionadas aquí, ¿cierto? Porque son distintos casos. Realmente contextualmente hablando, cada una de las películas tiene una historia detrás, ¿cierto? Una época, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, Sin embargo, aquí estamos hablando de una época particularmente más crítica, que es justamente los primeros 6 meses de vida. ¿Ya? Nótese que aquí también hay material que habla específicamente de la importancia de los papás, eh, específicamente. Según la experta, dice, existe una gran diferencia en el desarrollo de un niño cuando su padre no está, perdón, o no presente. Que estén los dos cuidadores ayuda mucho a la salud mental del hijo. Fíjate. El año pasado, ella dice, ¿cierto? Hice un estudio sobre los trastornos alimentarios y cómo la ausencia del padre influye en estos casos. El hecho de que no esté puede provocar que las niñas crezcan sin confianza y seguridad en sus recursos. Sin embargo, siento que ahora está mucho más involucrados los papás, ¿cierto? He visto cómo ha ido aumentando la participación en el cuidado, su participación en el cuidado, y cómo se alejan de esa imagen de padre que solo está disponible para la diversión. O sea, la mamá es como la que pone la regla, el papá como que pone la chacota, o el juego, ¿cierto? Es como el entrenador como la mamá es como lo indoor y el papá es como lo outdoor, jugando con los términos, ¿cierto? A propósito. Pero bueno, hay una película, a propósito de esto, o sea, yo haciendo como el punto aparte, para que vamos discutiendo también esto y vayan ustedes, ¿cierto? Asociando estos conceptos, yo les voy a recomendar, que se llama Fatherhood, ¿cierto? O paternidad, que está estelarizada por Kevin Hart. Es una película que demuestra, ¿cierto? Que claro, que los papás en particular no estamos tan preparados biológicamente
para ese trabajo. O sea, como que nuestra fisiología no nos acompaña mucho en la materia, ¿cierto?, de los primeros meses de vida, específicamente. Él ha quedado viudo, ¿cierto?, a propósito en el parto de su hija, y ha tenido que hacerse cargo, y él ha querido hacerse cargo, ¿cierto?, de estar presente, vamos, estoy contando el argumento de la película. Ha querido estar presente, ¿cierto?, justamente desde el momento cero de su hija, con su hija, ser padre, pues, como corresponde. Entonces hay una serie de prejuicios sociales, de problemas, ¿cierto?, que tiene que enfrentarse el mismo, desde el punto de vista, ¿cierto?, de su fisiología. Parece que somos menos resistentes el hombre frente a las necesidades, ¿cierto?, extremas que pueden tener los niños. Entonces ahí hay un tema, un tema de discusión. Pero la película habla de cómo el papá, en este caso, ¿cierto?, cumple, no sin hacer spoiler, ¿cierto? Pero entiendo de que esa es la tesis de la película. Entonces, les recomiendo que la vean si quieren un poco para que se vayan familiarizando con este tema, porque vamos a hablar, por lo menos esta y la próxima semana, ¿cierto?, de esto que es esta presentación. ¿Ya? Vamos a la contratesis. Hay una contratesis aquí, hay una presentación, ¿cierto?, que va a contravenir lo que dice la señora, perdón, me cojo el nombre de la señora. Aquí estaba la señora, se llamaba Lilian Hittelman. Lilian Hittelman, acuérdense, psicóloga. Ok, vamos para adelante. Carla Rojas no está de acuerdo con esto. Ah, conflicto. Para ella dice, es un error afirmar que los jóvenes están dispuestos a generar un cambio. Dicen las nuevas generaciones. Dice, la mujer avanzó, se reincorporó a los estudios, al mundo del trabajo, pero ellos no se han emancipado en el hogar. Se refiere a los hombres, ¿cierto? O sea que hay una búsqueda de un equilibrio, ¿cierto? Desde el punto de vista laboral, social, de la mujer, pero desde el punto de vista doméstico, ¿cierto? No hay ese equilibrio por parte del rol masculino. El rol masculino como que todavía no le cuesta, ¿cierto?, ser dueño de casa, por así decirlo. Y papá, pues, en este caso. E insisto, dice Carla Rojas, que con esto, con que esto es a causa del patriarcado. Ah, el patriarcado cochino. Los hombres deben demostrarse entre ellos mismos quién es más hombre y la crianza no forma parte de esos requisitos. O sea, hay algo de verdad en eso, ¿cierto? Uno no pregona así con los amigos, está tomando una cerveza en un entorno al asado, así, "Ay, el otro día yo mudé a mi guagua, así como, y estaba hecha caca hasta el cuello, ¿cierto? Y tuve que hacer esto. Uno no habla de eso con los amigos, puede ser cierto. Entonces, claro, eh, puede ser que tenga razón. A propósito, ¿cierto? Como que no es parte del ser macho, ¿cierto? Alfa, pecho, lomo plateado. Bueno, para llegar a estas conclusiones, la experta realizó un experimento con alumnos de primer año de la Universidad de Chile y otros de cuarto básico de diferentes establecimientos. El experimento consistió en preguntarles qué significaba para ellos ser un hombre y una mujer exitosos. O sea, le preguntaron a los cabros chicos, cuarto básico, para ti, ¿qué es ser exitoso? ¿Un hombre o una mujer exitosa, dependiendo del caso? Entonces, ellos decían, ¿cierto? Respondían que en ambos casos hablaban de que la figura masculina, ¿cierto? La asociaban ellos al trabajo, al dinero, los autos, las amantes, las joyas, el tapizado, ¿cierto? No, y qué sé yo. Y que además es en el caso de las mujeres, ser una mamá presente. Ah, perdón, me salté una línea. Los amantes. Y en el segundo plano dice, cuando se le preguntaba a la familia, se le daba, ¿cierto?, un segundo plano a la familia, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, ¿cierto? Para ellos, las niñas, ¿cierto?, decían que la figura femenina de una mujer exitosa era una mujer que las hace todas, ¿cierto? Que trabaja y que además es una mamá presente. O sea, como que el rol femenino tiene, para ser considerado exitoso, según el estudio que ella hizo, tiene que combinar, ¿cierto?, la vida familiar con la vida laboral o académica, dependiendo del caso, ¿cierto? Si están las dos cosas en equilibrio, entonces podemos decir que hay éxito. En el caso del hombre, no. El hombre puede sacrificar
la parte, ¿cierto?, doméstica o familiar en pos, ¿cierto?, en aras del éxito social o económico. ¿Ok? Eso es lo que quiere demostrar el estudio. Eh, y por supuesto ella dice, esto es un engaño, pensar que las nuevas generaciones serán distintas porque el estereotipo se marca ya en cuanto básico, o sea, muy a temprana edad. Y si no hay un buen ejemplo en la casa, si ellos no ven un buen ejemplo, ¿cierto?, de esto materializado, la historia se volverá a repetir, asegura. El tema es que esto también se trata de una cadena que tiene que ver con el sistema desde arriba, ¿cierto? No solo con lo doméstico. No sirve de nada criar a un hijo bajo la corresponsabilidad si después, al ingresar al mundo laboral, se encontrará con un mundo en el que no se lo permita. De hecho, pasa, ¿cierto? En cambio, pasa, concretamente, dice, el cambio debe ser ahora, perdón, pero no sacamos nada haciendo uno superficial. El cambio debe ser profundo. Si quieren encontrar el reportaje completo y verlo, ¿cierto? Porque esto es un reportaje con entrevistas a estas dos intelectuales, ¿cierto? Que tienen que ver con el desarrollo social, en este caso Carla Rojas, yo también me imagino que es más socióloga, qué sé yo, y la Lilian Tildeman, ¿cierto? Que es más una psicóloga. Entonces son dos miradas de un mismo fenómeno. Eh, claro, yo estaba pensando, por ejemplo, que a mí me costó mucho cuando andaba con mi hija y con mis los dos últimos dos hijos son como más en los que yo estaba más presente, ¿cierto? Como papá, lo estoy hablando como experiencia personal. Y bueno, hace 20 años uno y hace 6 años la chiquitita, ¿cierto? La patita. Entonces, claro, cuesta, por ejemplo, encontrar lugares eh, a los que uno pueda ir y mudar a una guagua, por ejemplo, como hombre. O sea, no hay muy pocos mudadores, ¿cierto? En los baños de hombre. Ahora se ha inventado, ¿cierto? Eso de que hay baños para niños, pero es muy raro eso y de hecho la gente como que te tiende a mirar así como extrañado. "Ay, papá con una guagua y la va a matar. Una cosa así. Se le va a morir la guagua, caballero, porque usted no está hecho para eso. Es como que un tema social, por eso es un poco más profundo. Y obviamente deben haber políticas, dicen la Carla Roja, ¿cierto?, en torno a eso. ¿Ya? Ok. Recordemos entonces que tenemos aquí dos argumentos. A los dos argumentos tendríamos que estar aplicándole, ¿cierto?, el modelo de Tolmin y seguramente vamos a poder completar este esquema específicamente, ¿cierto?, con lo que se plantea. Por ahora no lo vamos a alcanzar a hacer, ¿cierto?, en esta clase en particular, pero va a quedar planteado y seguramente en la próxima sesión, cuando hablemos de la ley de paso, que es la próxima semana, ¿cierto?, y expliquemos de qué se trata esto de esta prueba específica de argumentos, con argumentos, es raro eso. eh, vamos a poder ir completando cierto esquema, ¿ya? Esa es la idea. Pero se entiende que en ambos casos, ¿cierto? Lo que dice Lilian y lo que dice Carla son argumentos que tienen evidentemente el respaldo de sus profesiones, ¿cierto? Ellas saben de lo que están hablando. Y contextualmente, ¿cierto? Están siendo contingentes con respecto a sus planteamientos. O sea, atienden un problema que es un problema de verdad, social, actual, ¿cierto? Y que está ahí. Y sus evidencias, claro, ahí tenemos que empezar a revisar de de dónde surgen esas evidencias, qué respaldos tienen esos datos, ¿cierto? Que van a mostrarnos como evidencias para decir, ah, sí, sí, tienen razón. Y finalmente, nosotros como lectores, convencernos, ¿cierto? O persuadirnos, dependiendo del caso, en relación a lo que se está a lo que se está planteando, ¿ya? Que está mal, ¿cierto? Esto esa es la tesis, ¿cierto? Que sería la conclusión, que estamos mal, muy mal, ¿cierto? En torno, ¿cierto?, a esta idea de compartir la paternidad, postnatal específicamente, para ser más concreto. De ahí está el otro esquema que vamos a ver también a propósito de esto que estamos planteando recién, que está saliendo, ¿cierto?, como idea, esto de que es una ley de paso. Y fíjense que entre la tesis, los bases o argumentos, ¿cierto? Están esto que nosotros, y las evidencias, están lo que nosotros llamamos leyes de paso. Las leyes de paso son como el pegamento, bueno, aquí hay una definición de ley de paso, ¿cierto? Son como lo que une un argumento con otro argumento, es decir, lo que podríamos decir
sirve para poder entender que lo que se está diciendo en torno, ¿cierto?, a un dato que se está aportando o a una tesis que se está planteando es coherente, ¿cierto? Son argumentos, pues son leyes de paso, o sea, nos dan cierta seguridad, cierta, eh, cierta tranquilidad con respecto a lo que se dice, ¿cierto? Pero hoy está desenchufado el computador, perdón. Pero todavía deben ser probados, ¿ya? Por eso es de paso. O sea, como ley, es sólido, pero de paso porque está en aras, ¿cierto?, de ser probado, de ser evidenciado. Por eso dice ahí, son argumentos que se utilizan para conectar diferentes elementos dentro de una argumentación. O sea, son argumentos que sirven para conectar otros argumentos. Son argumentos menores, podemos decir, pero que tienen una utilidad. Perdón, oye, la alergia me tiene vuelto loco. Chiquilines, con esto ya estamos como cerrando la clase de hoy, por hora, ¿cierto? Ya estamos justo en el tiempo. Lo importante de la clase de hoy día, más allá de lo que hemos aprendido, es que pudimos entender, ¿cierto? O reconocer todavía, más mejor dicho, que este esquema de Tolmin es complejo, ¿cierto? Es verdad que es complejo, pero desde el punto de vista de lo que se puede utilizar como se puede aplicar, ¿cierto? Es aplicable. Se puede entender desde su parte desde su punto de vista, ¿cierto?, más práctico. Entonces, eso que quiero que lo tengan en consideración, sobre todo justamente a la hora de ir también formando nuestros pensamientos, nuestras ideas, a propósito, por ejemplo, del tema que se está planteando en este reportaje. ¿Ya? Recuerden que esta semana es semana de prueba del libro, la prueba está ahí, ¿cierto? Segimundo nos dice, la prueba estará disponible a partir del miércoles, ojalá que esté habilitada después de la clase que les vaya a hacer el tercero medio B, el miércoles, ¿cierto? Ya a partir de ahí, del mediodía, ¿cierto? Del miércoles, ya esté lista para que ustedes la puedan rendir miércoles, jueves y viernes, ¿ya? Hasta el viernes 24. Eso, pues. Ahora, cualquier cosa que surja, ¿cierto?, en el camino, obviamente van a ser inmediatamente informados. Chiquilines y chiquilinas, Alison, Bastián, Josefa, Fernanda, Alejandra, Alain, Karen, Joaquín, todos, ¿cierto? Que tengan un buen día, que retornen, ¿cierto?, a clases con seguridad, con tranquilidad y con harto ánimo, porque estamos en la segunda patita y aquí no paramos hasta el 1 de noviembre, no tenemos ningún feriado más. Así que harto ánimo, chiquillos, y aguante. Nos vemos en clases. Cuídense, chau, chau. Ya, profe, nos estamos viendo, Cuídense. cuídense. Chao, Chau. que esté bien.